Segunda parte. Orientaciones del pensamiento renacentista. Primero, la idea de cultura en el Renacimiento italiano. La importancia que tiene la idea de la cultura en las corrientes filosóficas contemporáneas, donde ha determinado la formulación de una particular doctrina que se denomina filosofía de la cultura, nos lleva a fijar la atención en los antecedentes que esta doctrina puede haber tenido, y entre ellos debemos reconocer como de particular importancia los que pertenecen al Renacimiento italiano. Ha sido el Renacimiento en Italia el periodo de máximo resplandor espiritual que puede hacer recordar al llamado milagro griego. Ha sido en efecto su resplandor comparable al florecimiento del pensamiento filosófico y científico en Grecia, y aun cuando sobrevino la decadencia y el fin de esta época en Italia, debido a la pérdida de la libertad de pensamiento, quedó sin embargo la herencia transmitida a otros países de Europa, la que determinó el desarrollo ulterior de la ciencia y filosofías modernas. Acerca de la idea de la cultura, podemos distinguir previamente el doble sentido que tiene la palabra cultura, en relación con el individuo y en relación con la colectividad y la tradición histórica humana. En relación con el individuo, cultura significa la suma de conocimientos que adquiere cada uno mediante el estudio. En relación con la colectividad humana, significa toda la creación del mundo, de la historia, que se sobrepone y se contrapone de cierta manera a la naturaleza. Frente a la naturaleza, que significa todo el conjunto de las relaciones independientes del hombre, la cultura comprende todo el conjunto de las creaciones del hombre, todo esto que constituye lo que se llama mundo humano, la sociedad, el derecho, el Estado, las costumbres, el lenguaje, las letras y las artes, la ciencia, los mitos, la religión, la filosofía, etc. Toda esta creación tan compleja que la humanidad ha forjado durante toda su historia, todo esto se comprende y se sintetiza en el nombre de cultura. La filosofía de la cultura, por lo tanto, tiene como fundamento propio la idea del poder creador del espíritu humano, reconoce en esta creación de una realidad que está fuera de la naturaleza y por encima de ella un carácter eminentemente espiritual que, sin embargo, se traduce en una realización objetiva y por eso puede también denominarse con el nombre usado por Hegel de espíritu objetivo. La transmisión de todas estas creaciones operadas por el hombre se presenta en un desarrollo histórico que no tiene límite, y de esta manera la idea del progreso se agrega a los caracteres distintivos de la idea de cultura. Esta idea tiene su origen primero en la antigüedad clásica. Podemos decir que ha nacido de una manera particular con los sofistas, cuando presentaron en sus teorías la oposición entre la naturaleza y la convención creada por los hombres. Los caracteres distintivos de los dos términos opuestos eran para la naturaleza el dominio de una necesidad constante, representada por las leyes naturales. Para la cultura o convención, en cambio, era el dominio de la voluntad, una voluntad arbitraria que puede presentar variedades en la comparación entre los tiempos y los lugares distintos, pero las diferencias productivas en el tiempo, es decir, en la sucesión cronológica, ya les aparecían a los sofistas como un desarrollo progresivo cuya afirmación introducía un primer concepto de historicidad. De manera que los sofistas ya habían llegado con su distinción entre el mundo de la naturaleza y el mundo de la convención a caracterizar el mundo de la cultura con algunas notas fundamentales que luego son recogidas por otros filósofos que amplían y desenvuelven estas ideas de la cultura y del progreso en la antigüedad clásica. Todo este desarrollo ulterior al que contribuyen después de Protágora, especialmente Demócrito, Aristóteles, Epicuro y Lucrecio, Cicerón, Séneca y otros aseveradores de la teoría del progreso en la antigüedad, nos presenta constantemente una afirmación de la dignidad del hombre, considerado como creador de nuevos órdenes y nuevas naturalezas que se sobreponen a la naturaleza natural y originaria, y es que se acompaña esta idea del progreso con una exaltación del hombre a una dignidad divina, como creador de todo un mundo, el mundo de la historia. A pesar de la creación común de que la antigüedad no haya llegado a la idea de progreso,
Esta idea luego se oscurece durante la Edad Media por el desplazamiento del interés y la preocupación del hombre hacia la vida futura, abandonando esta vida presente terrenal como sede del pecado, de manera que también se desvaloriza la idea de la dignidad del hombre en su relación con la vida terrenal y el proceso de la historia. Alguna excepción hubo, sin embargo, en la Edad Media. Ya Bernardo de Chartres, siglo XII, a pesar de creer a los modernos menos inteligentes que los grandes de la antigüedad, como enanos frente a gigantes, reconocía no obstante el progreso ofrecido por el aprovechamiento de las herencias y tradiciones. Nosotros, decía según el relato que nos da Juan de Salisbury en su Metallurgicus, somos enanos sentados sobre las espaldas de gigantes y por eso podemos tener un horizonte más amplio que ellos. Más aún, la idea de progreso se afirma en Rogelio Bacon, quien atribuyendo a la filosofía la tarea de explicar la sabiduría divina, declara que nunca podrá ser acabada, sino que siempre tendrá posibilidades de nuevos adelantos y descubrimientos. Pero sobre todo, una visión del progreso se presenta con Santo Tomás por la influencia de Aristóteles. Encontramos en él la idea de la formación de la cultura por la intervención de dos factores distintos, constituidos uno por la tradición y otro por la renovación continua que debe operarse en la misma. La tradición, en efecto, no puede por sí sola constituir el desarrollo de la cultura y la intelectualidad humana. Debe arreglársele también un espíritu crítico que se aplica al estado tradicional de la cultura y va operando continuamente en ella transformaciones. Las opiniones de los antiguos, dice Santo Tomás, deben acogerse ya sea para asimilar las verdades que conocieron o para descubrir los errores que deben corregirse y las lagunas que tienen que llenarse en su pensamiento. Mediante este proceso de asimilación, renovación e integración constantes, se produce en la formación de la cultura un proceso lento pero continuo. Aun cuando la contribución que cada uno puede llevar al edificio del conocimiento sea pequeño en parangón con la magnitud del todo, sin embargo, de la colección, selección y articulación de todas estas contribuciones resulta algo muy grande, tal como puede verse en cada una de las artes que por los estudios y las capacidades de los distintos cooperadores han llegado a un desarrollo admirable. De manera que el tiempo se manifiesta como un elemento o condición del progreso. De esta manera, agrega, poco a poco las inteligencias humanas van progresando y el tiempo aparece como un factor de progreso y desarrollo, pero no el tiempo como pura sucesión de años y siglos, sino como receptor de la actividad humana que debe intervenir con su iniciativa y su desarrollo continuo para aprovechar el transcurso del tiempo y transformarlo en factor de progreso. El tiempo parece ser un buen colaborador de los descubrimientos no porque obre por sí solo, sino en cuanto que en él se desenvuelve la actividad humana. En la actividad de la investigación, cada uno llega a ver sucesivamente lo que antes no veía, y en la obra colectiva se agregan descubrimientos nuevos a los de los predecesores. Así se ha producido el incremento de la cultura que, desde principios humildes, poco a poco progresó en gran medida por mérito de hombres diferentes, pues cada cual pudo agregar lo que faltaba a los antecesores. Pero si falta el ejercicio de la actividad investigadora, el tiempo puede ser causa de olvido en los individuos así como en la colectividad, de manera que se ven ciencias que después de haber florecido en la antigüedad han caído paulatinamente en el olvido a consecuencia del abandono de su estudio. Encontramos así una teoría del progreso que procede de los antecesores de Aristóteles, pero que ha sido en parte renovada por Santo Tomás y va a renovarse y desarrollarse ulteriormente de manera más profunda en el Renacimiento. Se encuentra en efecto en el Renacimiento una intensificación del influjo de la antigüedad y esta lleva a una nueva afirmación de la dignidad del hombre por la consideración de su superioridad sobre toda la naturaleza. Consiste esta superioridad en la capacidad creadora del hombre que determina la formación de la cultura y se manifiesta en un progreso infinito. En esto consiste para los escritores del Renacimiento la excelencia del hombre, una excelencia que se presenta vinculada con la actividad humana dirigida a la conquista de los conocimientos y al estudio, de manera que se afirma como ideal de elevación espiritual para el hombre.
Este ideal lo encontramos afirmado por Coluccio Salutati, cuando habla de la superioridad del hombre. La sabiduría y la elocuencia son dotes características del hombre, por cuyo medio se distingue de los demás animales, y cuán excelente, cuán glorioso y honroso resulta superar a los otros hombres por aquellos dones de la naturaleza, por los que el hombre es superior a los demás animales. Los hombres sabios y elocuentes me parecen haberse creado del grado de excelencia por encima de los otros hombres, cual Dios y la naturaleza han establecido entre los hombres y los animales faltos de razón. En esto consiste la excelencia del hombre, en la superioridad intelectual, y vinculada con esta perfección y con el poder de la previsión, se presenta también la capacidad creadora del hombre que se dirige hacia el porvenir. Esta idea está afirmada por Juan de Patrio, cuando habla de las prerrogativas del hombre y de sus creaciones efectuadas, siempre en vista al porvenir. Que el hombre tenga la razón puedes verlo con claridad y juzgarlo firmemente, pues él es sólo quien distingue los tiempos, es decir, pasado, presente y futuro, y bajo esta distinción se guía para juzgar las cosas presentes y las futuras por las pasadas, y por esto se construye, se gobierna la república, se hacen las bodas, se crían los hijos, se provee a las necesidades que pueden ocurrir, se desea gloria perpetua, y cosas semejantes estimuladas por la razón. Esto no se ve en los otros animales, sino que juzgan solo el presente y siguen puramente a los sentidos. Además tiene el hombre la superioridad del lenguaje que ningún otro animal la tiene la escritura para memoria de las cosas pasadas, tiene la industria. Cuán grande poder tiene nuestra alma. Mide el cielo, juzga los nacimientos de las estrellas, mide la esfericidad de la tierra, ve las distancias de la luna con respecto al sol y los demás planetas, y tiene el intelecto para juzgar muchas cosas futuras, y las artes manuales, concebidas solo al hombre, etc. En esto se ve la excelencia del alma humana, afirmada también por otro escritor, Belardino de Siena, quien no vacila en compararla con la excelencia divina y aseverar que una sola alma humana tiene una superioridad infinita con respecto a los cielos, aunque sean estos en número infinito. El alma no supera la belleza del cielo solamente 1000 veces, ni 1000 veces 1000, ni 1000 veces miles de miles, sino por un número infinito de veces. De manera que si se crearan tantos cielos empíreos como suman las gotas de las aguas y los granos de arena en el mar y las estrellas del cielo, toda la naturaleza junta de estas cosas no podría igualar la belleza de un alma sola, tan grande es su excelencia. Pero esta excelencia no está en el alma humana por su naturaleza estática, sino únicamente por su dinamismo, es decir, que debe ser realizada efectivamente por el hombre, y puede realizarse solo mediante la cultura y la conquista del saber. Por eso dice también Bernardino de Siena, de manera que si tú quieres ser noble de verdad, empieza por cultivar el estudio de alguna ciencia, en la que puedas ejercitar tu espíritu e intelecto, y así por medio de aquella ciencia te harás sabio y de clara inteligencia, y conocerás a Dios y al mundo, y verás qué diferencia hay entre tu vida y la de los necios que pierden su tiempo en creerse de nacimiento noble, sin cuidarse de aprender las ciencias por tener posesión de casas y tierras. Cuando falta la cultura y el estudio, no se realizan la esencia y naturaleza propias de los hombres, según muestra Francisco Filerfo, afirmando que el valer humano puede manifestarse de manera adecuada solo en el estudio y en la cultura, que por lo tanto se convierten en exigencia intrínseca y deber del hombre. El bien del hombre está en aquello por lo cual es verdaderamente hombre, en aquello por lo cual es hombre puede volverse perfecto, pues todas las cosas que tienen una perfección por su naturaleza, con tal que no sea obstaculizada su virtud intrínseca, obran según su propia tendencia acostumbrada. Hablemos del valer humano que se conquista con el estudio, la actividad y la diligencia de los hombres. Este valer, yo digo que se lo reivindica sobre todo por medio de la cultura, con tal que se comience desde la infancia misma. Si falta el estudio, agrega Enea Silvio Piccolomini,
El intelecto humano queda en una ceguera. Cualquier época carente de estudios es ciega. Pero ¿cómo puede un hombre negarse a trabajar en los estudios cuando se cosecha tan gran fruto de ellos? Ellos nos dan noticia del bien y el mal, nos informan acerca de las cosas pasadas, nos guían en las presentes y nos permiten prever las futuras. Con todo esto se ve que la iluminación del espíritu se torna un desarrollo gradual y progresivo. Vale decir, el estudio y la cultura constituyen el desenvolvimiento de una actividad continua por parte del hombre, quien llega, por medio de ellas, a efectuar una acumulación y conquista progresivas. Este concepto lo afirma Leordano Bruni en su libro De Literis et Etudis y en su Epistolae. Leyendo y aprendiendo hay que recoger muchas cosas y de todas partes y amontonar las que convienen y escudriñar cada una de todas maneras e investigar y excavar allí de donde pueda venir alguna utilidad a nuestros estudios. Estos estudios se llaman de humanidades justamente porque perfeccionan y adornan al hombre. Quiero pues que a esta inteligencia que prometa dar todos los mayores resultados sea inherente un deseo ardiente de aprender. Por eso no debe menospreciarse ningún género de estudios, ni se debe considerarlo extranjero. Sean por lo tanto prendidas las mentes por admirable anhelo para la inteligencia y el conocimiento de las cosas. Y concluye en los Dialogi ad Predum Historum. De las manantiales de los estudios de filosofía procede toda nuestra característica calidad de hombres. Pero esta acumulación progresiva de que habla Leordano Bruni implica para su realización una doble exigencia, la exigencia de la asimilación de toda la herencia del pasado y la renovación continua de esta herencia tradicional mediante una actividad nueva incesante. Por la asimilación del pasado, dice Pier Paolo Bergerio, todo el tiempo anterior se hace nuestro y como transmitimos a nuestros sucesores todas nuestras conquistas, también el futuro nos pertenece de alguna manera. Todo el tiempo se recoge así en el presente como una propiedad nuestra. ¿Cuál vida más feliz puede haber que leer y escribir siempre y conocer en nuestra existencia reciente las cosas de la antigüedad, en nuestra presencia actual, hablar a nuestra posteridad y de esta manera hacer existir actualmente todo tiempo pasado y hacer nuestro el tiempo futuro? Pues los libros y las letras son una memoria segura de los hechos y un almacén común de todos los conocimientos. Y debemos cuidar que los que hemos recibido de nuestros antecesores, si acaso no podemos producir nosotros ninguno por nuestras fuerzas, los transmitamos íntegros y en buena conservación a la posteridad y proveamos así útilmente a los antepasados, por lo menos mediante esta única remuneración de sus trabajos. Hay así un acrecentamiento de nuestra vida en la adquisición de la experiencia pasada que se vuelve experiencia nuestra y que nos lleva a una conquista de la inmortalidad, haciendo pertenecer a nosotros el tiempo pasado y el futuro, cuya extensión total se unifica en nuestra vida y actividad presente. ¿Qué cosa más grande e ilustre que las ciencias?, dice Guarino de Verona, diré que exista entre las cosas humanas. Por ellas los hombres no solamente están por encima de los brutos, sino que adquieren una especie de inmortalidad. Por lo cual ocurre que los mortales, aún jóvenes, son transformados por la sabiduría y la ciencia de un sinnúmero de cosas, en gente que ha vivido ya una larga vida, y a los viejos les quedan siempre más acrecentados y ampliados la pericia y el conocimiento, de manera que parecen haber nacido en siglos anteriores. Sin embargo, como hemos afirmado, no basta para alcanzar este resultado la pura asimilación del pasado, sino que se necesita también el desarrollo continuo de una actividad nueva que produzca el progreso infinito del conocimiento. Maffeo Veggio lo pone de relieve. Justamente deberán cultivarse con toda el alma los estudios de las letras, que tienen un poder singular sobre los demás para difundir, conservar e ilustrar las creaciones benéficas para la vida humana, pues cualquier cosa que se haya efectuado anteriormente en todos los siglos, la sabemos y comprendemos por medio de las letras. Nada están tan lejos de nosotros por distancia espacial o por siglos
que las letras no puedan manifestárnoslo, declararlo y mostrárnoslo abiertamente, tal como si se realizaran en nuestra presencia. Por lo tanto, aquel tiempo que los más doctos escritores nos han transmitido mediante su trabajo es todo nuestro. Por mérito de ellos, lo hemos conseguido todo, utilizado todo, e igualmente tampoco este tiempo en que estamos escribiendo acerca del tiempo no pasa en la nada, sino que queda y quedará firme, detenido por nuestra escritura, tal como por medio de un gancho. Sin embargo, no tendría mucha utilidad el aprender muchas cosas si no supiera además cada uno descubrir algo por sí mismo y expresarlo de manera apta y transmitirlo en claras escrituras. Se precisa por lo tanto el esfuerzo continuo del progreso. Si falta este esfuerzo, no solo se produce una interrupción del camino, sino un retroceso y una decadencia en lo que se había logrado anteriormente. Por eso, Matteo Palmieri se pone a la entrada de muchos que se consideran satisfechos con las adquisiciones tradicionales. Los que se dedican a algún arte aprendan de ella tan solo lo que están obligados a hacer de acuerdo con la costumbre común, pero descuidan perfeccionarse y siguen siempre en aquellas formas groseras iniciales. Esto procede de la costumbre de contentarnos con lo que nos muestran los padres o maestros, sin averiguar si podemos mejorar el arte, sino que, satisfechos de lo que aprendimos, quedamos allí y por toda la vida hacemos lo mismo. Así es que se ven las nobles artes, bien entendidas por nuestros antiguos, faltar luego por varias generaciones, de manera que hay que avergonzarse en decir cuál es el fruto que se muestra en ellas. Sin embargo, después, o por suerte, o por industria, o por diligencia constante, nace quien vuelve a levantar el arte perdido. Y comienza de nuevo esta actividad progresiva, y así en un renovado proceso activo se va formando y desarrollando la cultura. La cultura puede sacar provecho de este proceso continuo porque es un bien espiritual, es decir, la única posesión segura que tienen los hombres, imposible de sustraer a quien la tenga adquirida, y que además tiene el privilegio de que su uso no consume sino que acrecienta el patrimonio conquistado, mientras en cambio su estado inoperante no conserva sino que echa a perder lo que se había adquirido. Se completa de esta manera la observación del antiguo platónico Numenio de Apamea, quien había diferenciado los bienes espirituales con respecto a los materiales por el hecho de que los primeros no se pierden ni disminuyen al donarlos y dividirlos con los demás hombres, sino que permanecen íntegros en nuestro poder, más bien se acrecientan e intensifican por el eco que encuentran en otros espíritus. León Battista Alberti agrega que no solamente nadie puede sustraerlos los bienes espirituales, así como puede arrebatarnos los materiales, sino que además el uso mismo que consume los bienes materiales conserva y aumenta y desarrolla los espirituales, que de otra manera se corrompen y pierden. León Battista Alberti expresa estas ideas de la siguiente manera: la doctrina, mientras tú la sigas y luego siempre después de haberla comprendido, será siempre tuya, útil para ti ahora y por toda la vida, y en la medida en que le dediques estudio, se te acrecienta enseguida la satisfacción y se te hace cada día más pronta y fácil. Luego no puede serte raptada, pues está siempre en tu interior, y su posesión no te molesta ni te causa preocupación. Las otras cosas, al ser usadas, se consumen. Esta única y sola, como don otorgado por Dios a los hombres, se acrecienta continuamente y se hace más valiosa al usarla. Por lo tanto, se afirma la exigencia de una actividad continua y asidua, porque de otra manera se dejaría marchitar el don inmortal recibido por Dios, el don de la posibilidad espiritual que tiene el hombre, vale decir, un don infinitamente fecundo en resultados siempre nuevos. Alberti agrega: hay que actuar y esforzarse continuamente con espíritu varonil, buscando hombres y cosas, cultivando relaciones para volver a casa más docto, y hay que perseverar en esta asiduidad, aun cuando sea poco lo que aprendiste hoy. Mañana sabrás lo que no sabías anoche, y en muchos años sabrás muchas cosas. Y en otra obra escribe: nosotros engendramos como la nave no para pudrir en el puerto,
sino para recorrer largos caminos en el mar. Siempre anhelaremos en el ejercicio de nuestra actividad hacia algún fruto de gloria. Ni crea nadie que sin ejercitarse pueda formar en sí mismo algún hábito de virtud. Sin escribir, sin pintar, nunca te convertirás en escritor o pintor. Para hacernos aptos en alguna virtud, tenemos que emprender algún ejercicio virtuoso, y seguiremos ejerciéndonos asiduamente, pensando, investigando, coleccionando, componiendo y comentando, y transmitiendo a nuestra posteridad trabajos y vigilias. Dignas fatigas las nuestras, por cuyo medio podemos dar a los que no pertenecen a nuestra generación otra señal de nuestra vida anterior que la de la edad, y podemos dejar a los venideros otros documentos de nuestra vida que una piedra con inscripción para nuestra sepultura. Análogamente había declarado en su escrito de la familia: el hombre no ha nacido para entristecerse en el ocio, sino para actuar en cosas magníficas y amplias. Y en su Deiciarchia agregaba: actuar bien será lo mismo que vivir bien. Los hombres ociosos se asemejan a los dormidos, no siendo casi vivientes ni muertos totalmente. No será vida en nosotros solamente el respirar esperando la noche, sino que será vida para nosotros el actuar a continuación, y vida óptima el actuar en cosas óptimas. Y preguntaba en otra parte: este intelecto, este conocimiento y razón y memoria, ¿de dónde me ha venido así, infinitos e inmortales, sino de quién es infinito e inmortal? ¿No me dejaré yo pudrir y marchitar en el ocio como un viejo hierro? De estas consideraciones procede la exhortación de Alberti a la juventud: oh vosotros, jóvenes, trabajad activa y asiduamente en los estudios. Este pensamiento está desarrollado más ampliamente por otros escritores: Giannozzo Manetti, Giovanni Pico, Leonardo, Marsilio Ficio y Giordano Bruno. Y no pudiendo examinarlos a todos, vamos a considerar especialmente lo que manifiestan Marsilio Ficino y Giordano Bruno. Marsilio Ficino pone de relieve las diferencias entre los hombres y los animales, señalando la semejanza que el hombre tiene con Dios por su capacidad creadora que lo lleva a crear el mundo de la cultura. Los animales son dominados por una ley de necesidad física. No tienen artes, en cambio los hombres crean un sinnúmero de artes que ponen en acción por su voluntad. Las artes humanas fabrican las mismas cosas que la naturaleza. No somos siervos sino émulos de la naturaleza. El hombre perfecciona, corrige, enmienda las obras de la naturaleza inferior. Por lo tanto, el poder del hombre se asemeja de veras a la naturaleza creadora divina, puesto que de cualquier manera crea formas y figuras. Domina los elementos, crea instituciones sociales y leyes, sabe unificar pasado y porvenir, recogiendo en un momento eterno los intervalos fugaces del tiempo. Mediante el uso del lenguaje y la escritura muestra la divinidad de su mente. Mediante el lenguaje, intérprete de la mente, pregona y mensajero infinito de infinitos descubrimientos, exterioriza de maneras infinitas su poderío interior. Por cierto, esta creación del hombre tiene posibilidad de un desarrollo infinito, pero puede realizarse solamente por el ejercicio activo de la voluntad humana, a la cual, por lo tanto, pertenece no solamente el mérito de la elevación del hombre a la semejanza con Dios creador, sino también la responsabilidad por su propia degradación a bruto en el caso de dejar inactiva o malograr su capacidad espiritual. Ficino pone de relieve sobre todo el aspecto positivo del mérito de la elevación al grado divino, pero luego Pico, inspirándose en las mismas ideas de Ficino, destaca igualmente el aspecto contrario o negativo de la responsabilidad del proceso degenerativo cuando presenta a Dios hablando a Adán de la siguiente manera: te he creado ni celeste ni terrenal, a fin de que tú seas libre, educador y señor de ti mismo. Tú puedes degenerar hasta convertirte en bruto y regenerarte hasta parecer casi un dios. Tú solo tienes un desarrollo que depende de tu libre voluntad y llevas en ti mismo los gérmenes de toda especie de vida.